Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases, el día de hoy vamos a seguir hablando del presente simple, ¿correcto? Ustedes recordarán que la clase anterior habíamos visto el presente simple en sus formas afirmativas, ¿no? Y la conjugación en tercera persona. Hoy día debemos de continuar hablando del presente simple en sus formas de negaciones y preguntas, ¿no? Cómo negamos y cómo preguntamos de manera muy específica en el presente simple, ¿ok? So, present simple, second part, negative and question tenses. The auxiliaries do and does, ¿ok? Como saben ustedes, para preguntar y para negar en inglés, en el presente simple, usamos verbos auxiliares. Como claramente lo dice, tiene ese nombre, verbos auxiliares, sirve para auxiliar, ¿ok? Auxilia, ayuda al verbo principal, ¿ok? Básicamente en su conjugación, ¿de acuerdo? Esa es su función. ¿Ok? The auxiliaries do and does are used to make the interrogative and negative forms, ¿no? Los auxiliares do y does son usados para para crear o hacer las formas de pregunta y negaciones dentro del presente simple, ¿ok? Que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Negative form, vemos la forma negativa. Como ya sabemos, el presente simple divide a sus sujetos en dos grupos, ¿no? I, you, we and they por un lado y he, she, it por otro lado, ¿no? Dos grupos, ¿no? Entonces, los sujetos I, you, we and they utilizan el auxiliar don't, que es la contracción de do not, ¿ok? Mientras que he, she, it usa el auxiliar does not, ¿no? En su contracción doesn't, ¿ok? Más el verb infinitive, ¿no? Lo que vendría a ser la forma base del verbo, ¿no? Verb o forma base del verbo, ¿no? Infinitivo, el verbo without to, o sea, es el infinitivo sin el to le llamamos también, ¿ok? Esa es la forma. Ustedes recordarán que los sujetos I, you, we and they no generan ningún tipo de cambio en la oración, ¿no? ¿Quiénes generan cambio? La tercera persona, he, she, it, ¿no? Como con los sujetos I, you, we and they no hay ningún tipo de cambio, solamente tenemos al sujeto, ¿no? Seguido del auxiliar don't, do not, seguido del verbo en forma base. ¿Okay? Ese es el orden, ese orden no va a cambiar. Por ejemplo, we do not swim, we don't swim, nosotros no nadamos. ¿Ok? Entonces no hay mayor diferencia. Fíjense el orden es muy importante, ¿eh? No podemos estar variando el orden de los elementos gramaticales, ¿no? Para formar una oración. Acabo de mencionar que los sujetos he, she usan el auxiliar doesn't, ¿no? La contracción de does not. También con el verbo en forma base, verb infinitive o verb without to, ¿no? El verbo en forma base, el infinitivo sin el to, ¿ok? ¿Por qué? Ya no le agregamos ese. ¿A qué se debe? Fíjense en el ejemplo. She does not swim. She doesn't swim, ¿ok? Entonces, ya no le ponemos ese al verbo como en la afirmación. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar ya tiene esa S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Recuerden la regla inicial. Solo un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática así lo requiera. ¿Okay? La gramática, el presente simple, tercera persona, dice agrégale S, ES o IS según sea el caso al verbo para su conjugación. Eso en la forma afirmativa, recuérdenlo. ¿Okay? En cambio, la negación ya no agregamos ese al verbo. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar tiene la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, ¿no? O sea, ayuda, auxilia al verbo en su conjugación. En este caso, en la forma negativa del presente simple. Solo un cambio es permitido, ¿ok? ¿Quién sufre ese cambio? El auxiliar. El auxiliar es el trabajo. El verbo principal ya no sufre ningún cambio, ¿no? ¿Por qué? Por la razón que el verbo principal, ¿no? Solamente un cambio es permitido en la oración. O el verbo principal o el verbo auxiliar, uno de los dos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Esa es la gramática, esa es la razón. En realidad son reglas muy sencillas, muy simples, de las cuales podemos ir entendiendo, ¿ok? En la forma de pregunta, interrogative form, de igual manera, ¿ok? Igualito, ¿ya? Igual, dos grupos de sujetos, are you, we, and they, o he, she, it, ¿no? Dos formas de sujetos, ¿ok? Dos grupos. Para los sujetos are, you, we, and they, el auxiliar do. Y para he, she, it, el auxiliar does, ¿ok? Verbo en forma base, ¿ok? En ambos casos. ¿Por qué?
el verbo auxiliar hace el trabajo. ¿Ok? Ya no le agregues S al verbo principal porque el auxiliar hace el trabajo. Aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente en el presente simple. Ahora a modo de pregunta. La regla se aplica de igual manera. Lo que varía aquí es el orden, ¿no? Do they swim? Nadan ellos nadan. Does he swim? ¿No? Él nada él nada, ¿no? Fíjate que do y does, estos auxiliares no tienen traducción al español, no se traducen, no es necesario traducirlos, pero tienen una función en inglés, en la gramática en inglés. Por eso que la traducción a veces no es tan ceñida al pie de la letra. Tengan cuidado en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y el orden, ¿ya? Verbo auxiliar por delante, do o das, según el sujeto, ¿no? Que viene a continuación, e inmediatamente después el verbo en forma base, ¿ok? Ahí está la gramática. ¿Está claro, jóvenes? ¿Ok? Entonces, fíjense en esas características gramaticales que estamos revisando, ¿ok? Muy bien, sigamos. Hay un verbo, ¿no? En el presente simple, que tiene una característica. Es un verbo irregular, vamos a decir, el único, ¿ah? En el presente simple, ¿no? No, dice, ¿no? The simple present of the verb to have is conjugated as follows, ¿no? Fíjate la conjugación del verbo have, tener, de la posesión. Su primer significado, porque tiene varios significados y usos en realidad, ¿ya? Como verbo principal tiene esa forma de uso, el verbo have, tener, ¿no? Es el único verbo que cambia. Los sujetos are, you, we and they have. He, she, it has. ¿Ok? Cambia, ¿ya? Sin hacer ninguna regla, es un verbo único. Aquí está la S, ahí lo tiene. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces fíjense cómo lo conjugamos. ¿Ok? Eso quede muy claro, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa si lo voy a, ok? Si voy a preguntar, no cambies al verbo, déjalo como have, ¿no? He, she, doesn't, ¿ok? ¿No? Y al preguntar también does, ¿ok? Y el verbo a su forma base, have. Ejemplos, ¿ok? Paulo and Daniel like to go to soccer games, ¿no? A Paulo y a Daniel les gusta ir a los juegos de soccer, ¿no? De balompié. Pregunto, ¿do Paulo and Daniel like to go to soccer games? ¿Ok? Fíjense el orden, ¿no? Aparece el auxiliar, ¿verdad? Paulo and Daniel do not like to go to soccer games, ¿no? Don't like, okay, to go to soccer games. ¿De acuerdo? No les gusta, ¿no? Van Paulo y Daniel, o les gusta a Paulo y Daniel ir a los juegos de balompié, ¿no? A Paulo y Daniel no les gusta ir a los juegos de balompié, ¿ok? Entonces, de esta manera estamos utilizando, ¿ven? Afirmación, pregunta, negación. Paulo y Daniel, they. No generes cambio, tranquilo, usa la auxiliar do o don't en la negación, do en la pregunta. Tercera persona, Rita goes to the gym 3 times a week. Rita va al gimnasio 3 veces a la semana. Pregunta, does Rita go to the gym 3 times a week? ¿No? Rita va al gimnasio 3 veces por semana. Aquí está el verbo auxiliar, verbo principal, ¿no? Regresa a su forma base. ¿Por qué? El auxiliar es el trabajo. Rita does not go to the gym 3 times a week. Rita doesn't go to the gym 3 times a week. Rita no va al gimnasio 3 veces por semana. Igual forma, ¿no? El auxiliar tiene la S, el verbo en forma base. Eduardo studies engineering at Mackenzie. Okay? Eduardo estudia ingeniería en Mackenzie, ¿no? Nombre de un instituto, una universidad. Does Eduardo study engineering at Mackenzie? Okay? Eduardo estudia ingeniería en Mackenzie, ingeniería. Eduardo does not study engineering at Mackenzie. Eduardo doesn't study engineering at Mackenzie. ¿Okay? Los auxiliares aparecen con la S y los verbos vuelven a forma base. Entonces, Rita, she, Eduardo, he. ¿Ok? Ahí está. Afirmación, pregunta, negación. ¿Ok? Y el orden, ¿no? Para afirmar, sujeto, verbo. ¿Ok? Complemento predicado. Para preguntar, auxiliar, dúo, das, sujeto, ¿ok? Complemento predicado. No, verbo, complemento predicado. Y para negar, sujeto, ¿ok? Auxiliar do, don't o doesn't, según sea el caso, ¿no? Según sea el sujeto, verbo en forma base, complemento predicado. ¿Ok? Y de esta manera vamos entendiendo a este presente simple en las formas de negación y pregunta. ¿Ok? El orden no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Ok? So, don't forget. Okay? The auxiliary do is used with the pronouns I, you, we, and they. El auxiliar do es usado con los sujetos, con los pronombres I, you, we, and they. Okay? The auxiliary does is used with the pronouns he, she, it. El auxiliar does es usado con los pronombres
he, she, and it. Okay, tercera persona del singular. Okay. When you use the auxiliary does, interrogative and negative, put the verb in its verb infinitive. Okay, ponga el verbo en su forma infinitiva. O decir la forma base del verbo. Okay, la forma base. Entre los auxiliares, el verbo en forma base. Ok, muy bien. Entonces, de esta manera, estamos viendo cómo utilizamos a estos verbos, ¿ok? Y el presente simple, ¿ya? Entonces, queda claro la estructuración gramatical y cómo debemos de utilizarlo de acuerdo al contexto, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Pregunta, how long does it take? Es una pregunta formulada, ¿ya? How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Ok? How long? ¿Cuánto tiempo? La gramática es la misma. Verbo auxiliar, sujeto, verbo. How long does it take? ¿Cuánto tiempo toma algo? ¿Ok? Porque este it no es para personas. ¿Ok? Este it reemplaza en este caso a una situación. ¿Ok? En este caso la situación es have a shower, tomar una ducha. ¿Ok? Esa es la, digamos, la situación, ¿no? ¿Ok? You, your wife, your son, ¿ok? A ti, cuando digo de toma, a tu esposa, a tu hijo, por ejemplo, ¿ok? Pregunto, how long does it take you to take a shower? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te toma a ti, ¿ok? Tomarte una ducha, tener una ducha, o ducharte, bañarte. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Ok? Posible respuesta. It takes me 20 minutes to have a shower. ¿Ok? Paréntesis es opcional, ¿no? Me toma 20 minutos tomar una ducha. ¿Ok? Me toma 20 minutos. ¿Ok? Fíjense, it takes me toma a mí, ¿qué cosa? Tomar una ducha. ¿Ok? It. It es la, vamos a decir, siempre tiene que haber un sujeto dentro de una oración en inglés, ¿se dan cuenta? Sino cómo conjuga el verbo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y considerarlo. ¿Ok, jóvenes? How long does it take your wife to take a shower? How long does it take her to take a shower? Okay, tercera persona. ¿Cuánto tiempo le toma a tu esposa? ¿Cuánto tiempo le toma a ella, no? Tomar una ducha. Okay. It takes her 20 minutes. ¿No? Le toma a ella, okay, le toma 20 minutos. Y bueno, es un ejemplo, ¿no? Okay. Puede tomar más o menos tiempo dependiendo de la persona, ¿no? To have a shower. Okay. How long? How long does it take? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo toma? Son preguntas ya formuladas, ya hechas, que sería bueno, importante e interesante aprenderlas, sobre todo en la estructuración gramatical. ¿Ok? How long does it take? ¿No? ¿Cuánto tiempo toma? Ahora vamos a ver una distancia, ¿no? Paris to Dakar, ¿no? ¿Ok? How long does it take by car from Paris to Dakar? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo toma en carro o por carro, ¿no? Desde París hasta Dakar. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? ¿Ok? ¿No? La distancia, en este caso, bueno, el tiempo, ¿no? En base a la distancia, ¿ok? How long does it take to drive from Paris to Dakar? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo toma conducir o manejar desde París hasta Dakar? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? How long does it take? ¿Ok? Estoy estructurando otra forma, estoy enseñando otras maneras, ¿ah? Fíjense la gramática, ¿eh? Posible respuesta, it takes 8 days, ¿no? Toma 8 días manejando, ¿ok? Puede ser lejito, ¿no? ¿Ok? 8 días conduciendo, ¿no? En carro, bueno, en un vehículo, ¿no? ¿Ok? Entonces, how long does it take? How long does it take, ¿no? London to New York, esta vez en avión, ¿no? ¿Ok? How long does it take by plane from London to New York? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo toma en avión desde Londres hasta Nueva York? ¿Ok? How long does it take to fly from London to New York? ¿Cuánto tiempo toma volar desde Londres hasta Nueva York? ¿Ok? It takes 8 hours, ¿no? Fíjense este detalle. It takes, ¿ok? Toma 7 horas, ¿no? ¿Ok? Supone que el viaje. Este es el viaje, ¿no? La S, no te olvides, ¿ok? Y tercera persona, ¿ok? Aquí no le ponemos S porque es el auxiliar, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Fíjense en esto, ¿ya? Muy bien. How long does it take, ¿ok? How long does it take de Cusco to Machu Picchu? Entiéndase que dice 4 días, ¿no? ¿Ok? De la ciudad de Cusco, bueno, vamos a ver. How long does it take on foot from Cusco to Machu Picchu? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo toma a pie, ¿no? Desde Cusco, la ciudad de Cusco a Machu Picchu. Deben ser los caminos incas, ¿no? ¿Ok? No soy muy experto en el tema, pero bueno, solamente con ustedes, pero a modo de ejemplo, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Imaginen caminar de la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu, ¿no?
4 días, ¿ok? Camino Inca, ¿no? On foot, a pie, ¿ok? How long does it take to walk from Cusco to Machu Picchu? ¿Cuánto tiempo toma caminar desde Cusco hasta Machu Picchu? ¿Ok? It takes 4 days, ¿no? Toma 4 días, ¿no? Del tiempo, toma el tiempo. How long tiempo, ¿ok? Muy bien. How often? How often do you? How often? ¿Con qué frecuencia? ¿Ok? También el presente simple. En el presente simple. How often? ¿Con qué frecuencia? How often? ¿Con qué frecuencia tú? How often do you eat? How often do you eat? ¿Ok? Bueno, en este caso, a cake, ¿no? How often do you eat a cake? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia comes torta, pastel, cake? I never, nunca. I often, no, I never eat them, nunca lo como. No lo como. I often, a menudo. I usually, usualmente. Well, I love eating cakes. Bueno, me encanta comer pasteles, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿ven? Entonces, how often do you eat? ¿No? ¿Con qué frecuencia comes? Bueno, algo, ¿no? Los horarios de frecuencia, ¿no? Never, often, usually, ¿ok? Do you like reading? Do you like reading? ¿Te gusta leer? How often do you read a book? ¿No? Su respuesta es sí, ¿no? ¿Con qué frecuencia lees tú un libro? How often do you read a book? Sometimes, a veces, often, ¿no? A menudo, frecuentemente, usually, usualmente, occasionally, ocasionalmente, never, nunca. ¿Okay? Es bueno leer, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿con qué frecuencia lees? A través de frecuencia. Fíjense, las respuestas como son muy prácticas, muy sencillas, ¿ok? Pero fíjense en el orden, ¿ah? How often, ¿ok? ¿Con qué frecuencia? How often do you, ¿no? How often do you kiss your mother? ¿Con qué frecuencia besas a tu mamá? ¿Le das un beso a tu mamá? ¿Ok? ¿Ok? Cada uno tiene su respuesta, ¿no? How often do you play with puppets? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia juegas tú con marionetas? ¿Ok? Sí, marionetas, no, puppets. No recuerdo el nombre, ¿no? Pero son estos muñequitos que se ponen en la mano, ¿no? ¿Ok? Ahí va, con marionetas. ¿Ok? How often? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia? ¿Ok? Bien, entonces de esta manera estamos viendo esta pregunta. How often? How often do you play online games? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia juegas en línea, ¿no? Juegas juegos en línea, para la redundancia, ¿no? ¿Okay? ¿Con qué frecuencia? ¿Okay? How often do you do algebra? ¿Con qué frecuencia practicas, ¿no? Haces álgebra, practicas el álgebra. ¿Ok? Bueno, preguntas que están allí, ¿ok? How often, ¿no? Y los salarios de frecuencia van a ser las respuestas más cercanas, ¿ok? Otra forma de responder esto del how often, ¿no? Sería con estas respuestas, posibles respuestas, ¿no? Bueno, acá el how often, ¿con qué frecuencia, no? How often do you go to the movies? ¿Con qué frecuencia vas al cine? How often do you go to the park? ¿Con qué frecuencia vas al parque? How often do you go to school? ¿Con qué frecuencia vas al colegio? How often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudias inglés? How often do you eat in a restaurant? ¿Con qué frecuencia comes en un restaurante? How often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia juegas al fútbol? How often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia miras la televisión? How often do you buy clothes? ¿Con qué frecuencia compras ropa? How often do you get up early? ¿Con qué frecuencia te levantas temprano? How often do you do exercises? ¿Con qué frecuencia haces ejercicios? ¿Ok? Posibles respuestas. Otra manera, o sea, otra forma de resolver de frecuencia además, ¿no? Every day, todos los días, ¿no? Once, una vez. ¿Okay? Por ejemplo, once a day, una vez al día. Puede ser once a month, a week, ¿no? A year. Once, una vez. Twice, 2 veces. Twice a day. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. ¿Okay? Once, una vez. Twice, 2 veces. De ahí es 3 times, 4 times, 5 times, ¿no? 3 veces, 4 veces. ¿Ok? Esa es la regla. ¿Ya? Entonces, mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, I like to play volleyball twice a week. Me gusta jugar al voleibol, practicar el voleibol, ¿no? Como deporte, 2 veces a la semana. ¿Ok? 2 veces por semana. Twice a week, 2 veces por semana. ¿Ok? Otra forma de responder con los de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, always, siempre, ¿no? Usually, usualmente. Sometimes, a veces, ¿no? Never, nunca. ¿Ven? O sea, posibles respuestas, cómo utilizamos esta manera de preguntar. ¿Ok? I usually go to the supermarket.
Yo usualmente voy al supermercado. Y bueno, hay que hacer las compras, ¿no? ¿Okay? Pues usualmente voy al supermercado. ¿Okay? O se podría ir una vez por semana también, ¿no? Y compramos para la semana, ¿no? Bueno, va a depender de muchos factores, pero de esa manera hablamos del how often, con qué frecuencia se hacen las cosas. ¿Okay? Tenemos how long, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? How far, ¿qué tan lejos? ¿Ok? How many times, ¿cuántas veces? How well, ¿qué tan bien? ¿Ok? ¿Qué tan separado? Tan bien, ¿ok? Sí, ¿qué tan bien sería en español? ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, how long, ¿ok? How long takes to bake a cake, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma hornear un pastel? ¿No? How far, ¿no? How far is the school from your house, ¿no? ¿Cuánto tiempo, qué distancia, qué tan lejos está el colegio, tu casa del colegio, ¿ok? ¿No? Few minutes walking, caminando, ¿no? By car, ¿no? En carro, entre. How well, ¿no? How well do you feel, ¿no? Quite well, muy bien, very well. Quite well, bien, bastante bien, ¿no? Very well, muy bien. I can't do it, no puedo hacerlo, ¿ok? Qué bien, qué tan bien es, qué tan bueno eres en matemáticas, ¿no? I can do it, no puedo hacerlo. In my case, ¿no? How well are you doing mathematics? I can do it. No soy bueno en matemáticas. La verdad, chicos, ¿ok? Pero bueno, quizás, how well do you do with English, ¿no? Ok, very well with languages, con los idiomas, por ejemplo. Y cada uno de nosotros tiene sus habilidades, ¿ok? Por ejemplo, acciones, ¿no? Bake a cake, hornear un pastel, un queque. Upload a photo, ¿no? Subir una foto, obviamente a la red, ¿no? Stay awake, ¿no? Estar despierto, permanecer despierto. Cook, cocinar. Stay without your phone, ¿ok? Mira esa pregunta, stay without your phone, quedarte sin tu teléfono. How long, ¿ok? ¿Cuánto tiempo puedes quedar sin tu teléfono, por ejemplo? ¿Okay? Read body language, ¿no? Okay. How well can you read body language? ¿No? Okay. Que también puedes leer el lenguaje corporal, ¿no? Lenguaje corporal. Y leer el lenguaje corporal. Y diferentes acciones, ¿ok? Debemos utilizar justamente utilizando estas formas de pregunta, ¿ok? How many times, ¿ok? ¿Cuántas veces? How many times a day do you check your social media? ¿Cuántas veces al día, o en un día, revisas tus redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera? ¿Okay? Posibles respuestas, about 10 times a day, ¿no? Cerca de alrededor de 10 veces al día. Once, una vez, twice, dos veces, three times, lo que decía, ¿no? Tres veces, ¿no? Three times, four times, ¿no? Okay? Five times, a week, al mes, a la semana, a month, al mes, ¿ok? How many times, cuántas veces, ¿ok? Do you check your social media, ¿ok? Social media, las redes sociales, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera estamos revisando y hemos visto a este presente simple a modo de negación, preguntas en estructuración gramatical con los auxiliares do y das, ¿no? Hay que diferenciarlos, hay que distinguirlos. Las reglas no son tan complicadas. Tengan en cuenta que el verbo va a mantener siempre su forma base en la negación y en la pregunta del presente simple. Solamente el afirmativo cambia el verbo. Fíjense en esa característica, ¿ok? Fíjense esas formas que tenemos de conjugar a los verbos en inglés, ¿ok? Bastante sencillo y bastante simple si lo comparamos con nuestra lengua, con el español, ¿no? Entonces, fíjense en ese detalle, puesto que el inglés es un idioma bastante sencillo, ¿no? Tiene sus características propias, pero si hablamos en forma genérica, es mucho más sencillo que el idioma español. ¿Okay? Entonces, eso también es una característica que hay que destacar, que hay que resaltar del presente simple. ¿Ok? En la gramática del inglés, ¿no? Y bueno, todo el idioma inglés en general. Igual las preguntas, ¿no? Okay, fíjense cómo hemos trabajado con las preguntas, ¿ok? La estructuración de las mismas, ¿ok? Y las posibles respuestas, cómo se trabaja, ¿ok? La de frecuencia y el vocabulario que estamos viendo en relación a este presente simple. ¿Ok, chicos? Entonces, fíjense cómo trabajamos con estas estructuraciones gramaticales del presente simple, ¿ya? Hemos visto una buena parte, estamos complementando el presente simple, ¿no? La próxima clase debemos de continuar hablando un poquito más del tema, ¿no? Y hablando de algunos verbos en particular también. Tienen ustedes ahí ejercicios, ¿no? Tipo examen de admisión para que puedan trabajar de la mejor forma posible y puedan desarrollarlos también y aclarando, pues llevando a la práctica, ¿no? A la práctica, a los exámenes, esa teoría que estamos repasando, ¿no? Además, recuerden que en sus PDF de teoría, ¿no? También estoy complementando la explicación que les doy aquí, ¿no? Por esta clase
y los PPTs de las clases en sí, para que ustedes también puedan enriquecer más ejemplos, reforzar la explicación que les doy, ¿no? En cuanto a la teoría y la gramática, básicamente, que es lo que hay que trabajar y lo que hay que estudiar. Ok, chicos, entonces, gramática, revisen, lean, tengan un diccionario a la mano, ¿okay? Les va a ayudar bastante para que puedan enriquecer su vocabulario, lean, practiquen y repasen. La gramática siempre hay que revisarla y practicarla, ¿ok? Siempre echarle un vistazo a las reglas gramaticales. No tenemos la gramática siempre en nuestra cabeza, muchachos, hay que practicarla, ¿ok? Hay que leer y repasar, eso es lo importante. Y también los ejercicios, ¿ok? Hagan los ejercicios, hagan sus tareas, sigan practicando. Nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho.